Bien, les decimos muchas veces, ¿no?, que también es importante conocer el contexto internacional para saber interpretar los titulares, las noticias que van llegando también a través de imagen, lecturas, ¿por qué no?, formas radiofónicas a través de las ondas con entrevistas. Bien, queremos saludar a Fernando Martín Cubell. Ya saben que él colabora con nosotros, aunque esta temporada todavía no ha venido aquí a la televisión, pero bueno, forma parte de la Fundación Simeoni para la Paz, imparte cursos con la Fundación, conoce el contexto geopolítico. Fernando, buenos días. Buenos días, Nuria. Bueno, pues bienvenido, en primer lugar, que yo llevaba mucho tiempo sin tenerte aquí presente, así que, bueno, pues un placer, como siempre, sobre todo escucharte y reconocer un poco las reflexiones de los titulares que vamos conociendo. Vamos a ir, dando unas pinceladas también para ubicar un poquito a los espectadores. La primera de ella no va a ser la guerra, aunque también vas a ir en esta sección, seguro, pero la primera de ella nos tiene que llevar al Reino Unido. Porque, fíjate, desde la última vez que viniste ha fallecido la soberana, tenemos otro rey y tenemos también otra primera ministra, oye, que las encuestas le dan muy poco tiempo en el poder, porque ha debido tomar decisiones que no han sido muy favorables para todos. Cuéntanos un poco cómo están las cosas por allí. Bueno, la primera reflexión, además, a título personal, aparte de gracias porque otra vez volvamos a recuperar nuestros encuentros, es que es un país que hace muy bien o prepara muy bien los entierros de sus soberanos, pero que evidentemente, aparte de preparar y saber enterrar muy bien a una soberana como es la reina Isabel II, tiene otros problemas en la carpeta o encima de la mesa que son, o en su agenda nacional, que son, yo creo que muchísimo más importantes aún que, ¿no? Porque Reino Unido lleva desde el 2016 en una especie de tormenta perfecta, en la que ya se han sucedido David Cameron, donde Theresa May también ha pasado, Boris Johnson también ha pasado, y ahora tenemos a la señora Truss, que está ahí, en un corto periodo de tiempo. Esto, primera idea que estoy lanzando, es importante porque nos está hablando de que hay una inestabilidad política en el país. No es normal 4 primeros ministros en tan poco periodo de tiempo, desde 2016 a hoy. En segundo lugar, hay que recalcar que esta señora es elegida como primera ministra, pero aún no ha sido, por decirlo de una manera, elegida electoralmente. Ajá. Es decir, ella sale de una elección dentro del Partido Conservador que permite su llegada al poder y la salida de Boris Johnson, y eso tiene una de lectura que también es muy importante, y es que no es directamente el ciudadano británico quien la ha elegido, con lo cual no tiene esa referencia de legitimidad total, sino que es el propio partido, el Partido Conservador. Y esto sí que es muy importante porque se genera una línea de inestabilidad aún dentro de las propias filas conservadoras. Y esto se está viendo hoy día. No hay que olvidar que esta señora, una de las cosas que trae una vez que llega al poder, es la puesta en marcha de lo que tú bien has comentado, de lo que es el llamado mini presupuesto, es decir, esa generalizada rebaja de los impuestos, que lo que trae consigo es un desplome de la libra esterlina, pero sobre todo también de la intervención del Banco Central de Inglaterra, que interviene, si no recuerdo mal, en 3 ocasiones, y que genera aparte un gran malestar dentro de las filas conservadoras, para que veamos el apoyo y el peso que esta persona tiene también dentro del Partido Conservador. Y esta tormenta en la que está este Partido Conservador, en la que está esta señora, en la que seguramente seguirá el siguiente, es un problema que se acucia cada día más, porque a ellos se unen las consecuencias del COVID-19, a ellos se une ahora, por ejemplo, el que ya se plantea por algunas instituciones británicas señalar que posiblemente en 6-7 meses va a ser complicado subsidiar parte de la factura energética a los ciudadanos británicos, y otra serie de cuestiones que desde la salida del Brexit para Gran Bretaña están ahí y que evidentemente no se da una solución. Ahora mismo es como un avance sin tener claramente unas perspectivas políticas que den solución a todos los problemas que el Reino Unido, desde el momento que se plantea su no pertenencia a la Unión Europea, la llegada del COVID-19, la cuestión de la guerra de Ucrania, la crisis energética y otra serie de cuestiones,
pues no existe esa agenda clara. Y parece ser que esta primera ministra, aunque ahora ha destituido al responsable, de Economía británico y ha puesto al señor Hunt, bueno, no tiene muy claro cuál debe ser esa perspectiva, ese camino a seguir por parte del Reino Unido. Y una cuarta cuestión que quiero poner encima de la mesa, y en esto hemos insistido mucho en este medio, es el tema escocés. Uh-huh. El tema escocés parece ser que sí que esto va a ir para adelante. Para el año que viene, para 2023, por parte del nacionalismo escocés, que es mayoritario en Escocia, en el Parlamento escocés, que sigue teniendo unos buenos resultados cuando se presenta a Westminster, pero también cuando se presenta en Escocia en las elecciones locales, porque lo podamos entender fácilmente, ese peso que sigue teniendo, hoy día se vuelve otra vez a plantear muy seriamente el que haya un claro referéndum el año que viene en este país. O sea, que lo que estamos hablando es que la inestabilidad económica que ha generado Liz Truss se está poniendo o pone aún más piedras para que realmente el camino se allane y que Escocia, bueno, pues tenga su propio sistema democrático, ¿no? Lo que tenemos aquí claramente es que desde que se pone en marcha todo ese mecanismo del referéndum del Brexit hasta hoy, se ha entrado en una tormenta a nivel doméstico en el Reino Unido uh-huh. de muy difícil solución. De muy difícil solución. Cuando lo que se pensaba que era la Unión Europea la que iba a tener el gran problema, que tiene otros problemas, es que lo que realmente es un grave problema doméstico que tiene muchas realidades, como tú bien comentas, de tipo económico, de tipo territorial, de tipo de inestabilidad institucional, de tipo de qué referencias políticas son las que los ciudadanos tienen, de la cercanía también entre el ciudadano y la política que se hace en este país. Todo esto está ahí. Y evidentemente por medio, y ellos no son responsables, los políticos británicos, ha sido esa grave perturbación que aún tiene sus graves consecuencias, que es el COVID-19, ¿no? Entonces, uh-huh. Todo eso, toda esa amalgama con otras cuestiones que podríamos tratar sobre lo que está sucediendo en el Reino Unido, hacen que hoy día este país lo que se encuentra es una situación de una enorme inestabilidad en muchos frentes. Uh-huh. En muchos frentes. Y evidentemente el entierro y los días de funeral por la reina Isabel no han solucionado nada. Uh-huh. Eso está claro que no ha solucionado nada. Vamos a irnos hasta Kharkov ahora, desde el Reino Unido nos vamos hasta Ucrania. Bueno, parece ser que la resistencia ucraniana pues no tiene límites. No, parece ser que hay un país que es Ucrania, que está ahí, en donde evidentemente está luchando por recuperar lo que es su soberanía nacional. No hay que olvidar que un Estado, uno de los elementos clave de su existencia en el derecho internacional es que tenga una soberanía nacional. Uh-huh. Y este país lo que está haciendo ahora mismo es, desde hace ya unos meses, llevar a cabo una acción, una contraofensiva en la zona de lo que es el Donbass, donde hemos tenido desde el 2014 y desde antes, evidentemente, ese conflicto que está ya en su momento este año, en febrero de este año, y donde ahora mismo se está centrando absolutamente todo, ¿no? Hace unas semanas se cambió al alto mando ruso como por uno nuevo, pero parece ser que los resultados no están siendo por ahora los esperados. Hay que formar a todo un grupo de reservistas rusos y ponerlos sobre el terreno, sobre un terreno donde estos nuevos reservistas rusos no tienen experiencia militar, uh-huh. Sí que lo tiene el ejército con el que se están enfrentando, que lleva años con esa experiencia. Estamos viendo avances, entre comillas, inusitados por parte de un ejército que cuando lo comparamos respecto al que tiene enfrente, está a un nivel que oficialmente no tiene parangón, porque estamos hablando seguramente del segundo o tercer mejor ejército del mundo a nivel oficial, y según con los datos que contamos a través del SIPRI y de otras instituciones que trabajan en el ámbito de las cuestiones militares, con un gasto militar que no tiene, como insisto, parangón entre los dos países, pero que lo que inusitadamente estamos observando es que se está recuperando territorio por parte de las tropas ucranianas, en las que también hay que decir una cosa: hay que avanzar,
tienen que avanzar, pero también tienen que estabilizar el terreno que ganan. Y eso también supone un esfuerzo sobre ello. Y es un verdadero quebradero de cabeza ahora mismo para el régimen de Putin esta cuestión. Esta guerra, ¿tienes la sensación de que vaya a ser más larga en el tiempo? No tengo ni la sensación de que se vaya a cortar ni que se vaya a alargar. Esto va a depender muy mucho, por un lado, de las capacidades de contraofensiva que está llevando el ejército ucraniano. Va a depender muy mucho de qué van a hacer los rusos, o si se plantean realmente que tiene sentido seguir defendiendo un territorio que, aunque, como bien sabrás, hace unas semanas se autoproclamó ruso directamente, que eso eso ningún país... Bueno, hasta la ONU, ¿no? Ha dicho que eso... efectivamente, pero eso hay que mantenerlo. Hay que ver qué capacidades realmente tiene el ejército ruso sobre el terreno, porque, siempre insisto en esto, estamos hablando de una de las mayores potencias militares que está empantanado en un territorio muy pequeñito. Y esto es algo que sí que se lo tendrían que hacer mirar, ¿no? Entonces, no sé si realmente... esto va a avanzar rápidamente en el tiempo, es decir, y va a concluir en un momento determinado. Lo que sí que parece claro es que por ahora los ucranianos lo que quieren es recuperar su territorio. Y no se sientan a negociar, sino sobre la idea o sobre la base, soberanía nacional. Si eso no se respeta por las dos partes, es muy complicado que este conflicto, esta guerra, en un momento determinado concluya y se puedan sentar a negociar otras cuestiones. Pero evidentemente ahora mismo el tema de la soberanía nacional es algo que es intocable. Así están las cosas también ahí, al menos estos son los movimientos, ¿no? que a veces no se conocen, pero que sí que generan algún que otro titular. Me decías, es muy importante, Nuria, más allá de hablar de esta guerra, irnos también hasta Suecia, porque ha habido elecciones, y vincularlos además con Italia, con Meloni. Cuéntanos. Sí, porque los ciudadanos suecos e italianos han votado mayoritariamente opciones evidentemente de derecha, pero sobre todo opciones de ultraderecha, tanto en un caso como en el otro. En el caso de Meloni, con Hermanos de Italia, si no recuerdo mal, que creo que es el nombre del partido, que además ha ganado dentro del grupo de la derecha italiana, ha sido el mayoritariamente votado, pero es que en el caso sueco tenemos los demócratas suecos, de Suecia, que han pasado a convertirse en la segunda fuerza política por encima del resto del grupo de partidos conservadores o de la derecha tradicional sueca. En Suecia, por ejemplo, sigue siendo el primer partido más votado el Partido Socialdemócrata. Pero eso no le ha permitido, con el apoyo del resto de los partidos de su ámbito, el poder hoy formar gobierno. Hoy, la formación del gobierno, en el caso sueco, va a ser con el apoyo de este partido de ultraderecha, que evidentemente trae una agenda en la que lo que se va a prever, por ejemplo, es una reducción de lo que son las peticiones de asilo a la mínima expresión y otra serie de elementos en cuanto a la seguridad dentro del propio país y otra serie de cuestiones que además están muy vinculadas a esa presión que se está recibiendo de la propia guerra de Ucrania, que nos hacen ver que evidentemente, tanto en el caso sueco, pero también lo podemos ver en el caso italiano, lo que los ciudadanos y ciudadanas italianas y también en el caso sueco, lo que observamos es que hay un mayor voto a este tipo de tendencia. Y esto además lo tenemos que vincular con algo que es muy importante y que yo hace unos días lo destaqué en un artículo que publiqué hablando de esa especie de nuevo grupo de Visegrado, que no hay que olvidar que lo formaban hasta ahora Polonia, Hungría, República Checa y Eslovenia, en el que lo que yo hablaba era de ese grupo de Visegrado que siempre había estado presionando sobre la idea de ir contra las políticas de inmigración en la Unión Europea, viendo países como es en el caso de Polonia y Ucrania, que se habían planteado evidentemente contraponerse con esas especies de llamadas democracias iliberales, es decir, sí que permitimos votaciones, sí que permitimos cierto grado de democracia, pero evidentemente hay otra serie de cuestiones en donde la llamada institucionalidad democrática nosotros no queremos desarrollarla. Pero ahí había un punto de tensión que lo hemos estado viendo de Bruselas con Varsovia, de Bruselas, por ejemplo, con Budapest. Ahora, ¿qué sucede? Que hay un par de países más que en este caso sí que son importantes, sobre todo en el caso italiano y también, ¿por qué no?, en el caso sueco,
que lo que ponen es en cercanía al poder partidos que evidentemente son euroescépticos, partidos que respecto a la cuestión de los derechos humanos rebajan mucho las perspectivas que la Unión Europea tiene, y no quiero ni hablar sobre los temas de inmigración y otras cuestiones muy en concreto, ¿no? En donde va a haber un choque muy directo con lo que son las políticas comunitarias de la Unión Europea. Por ejemplo, por poner simplemente un ejemplo, hace nada, y esto sigue siendo un punto de tensión, Polonia y Unión Europea estaban enfrentados sobre qué estaba por encima de qué en la cuestión legislativa. Si la legislación de la Unión Europea sobre la legislación polaca o era al contrario. No hay que olvidar que el Tribunal Constitucional polaco falló a favor del gobierno polaco, es decir, se anteponía la legislación polaca sobre la de la Unión Europea. Y ahí hubo un punto de tensión muy importante. Bueno, la señora Meloni ya está poniendo esto, está señalando ya que sí que tendría que ser lo que es la legislación italiana la que tendría que estar anteponerse a la legislación de la Unión Europea. Es decir, esos pasos de progreso en el proyecto federal europeo pueden frenarse un poco si esta especie como de nuevo grupo de Visegrado, que es como lo llamo yo, en el cual habría que incorporar o dentro de o en los alrededores a Suecia, Italia y algún otro que también se unirá, tengan cada vez mayor peso dentro de la Unión Europea. Y nos lleva a algo que también es muy importante, y es realmente hacia dónde va a avanzar ese grupo, este proyecto, que es el proyecto europeo, si cada vez va tomando más peso lo que es más los Estados-nación dentro de, que no la Unión Europea por encima de los Estados-nación, ¿no? Y ese problema sí que es un problema que lo podemos ver. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí y que sobre todo nos quedamos también con ese dato. Próximos titulares que podremos leer con la guerra de Ucrania o con más países, ¿no?, que se presentan a comicios electorales, Fernando. Pues el tema de la guerra de Ucrania tenemos que seguir mucho hasta que, según cuentan los especialistas, llegue el famoso general invierno, si es que alguna vez llega, porque con esto del cambio climático puede que el general invierno en estas zonas llegue más tarde de lo que parece. Lo que va a determinar mucho la contraofensiva ucraniana en esta zona, creo que va a tener un peso muy importante. Luego, las personas que nos están viendo, sí que les recomendaría muy mucho que siguieran el caso de Países Bajos con lo que está sucediendo con la heredera al trono y cómo el gran peso que tiene el narcotráfico en Holanda, que a veces hablamos de México y de El Salvador, pero que lo tenemos aquí, y nos está sucediendo lo mismo en Países Bajos a lo que nos está pasando en México y en otros países centroamericanos. Y luego evidentemente, me gustaría también que pudiéramos seguir, y de esto también creo que tendríamos que hablar, ¿no?, es de la próxima reunión que va a haber de altísimo nivel entre España y Marruecos, que creo que es a finales de este año, comienzos del año que viene, y que ya se está preparando. Importantísima esa cita. Sí. Pues lo vamos a dejar aquí. Yo te emplazo, compañero, a que pues dentro de unas semanas vuelvas a los estudios, volvamos también un poquito, ¿no?, a ubicar al oyente y al espectador en esas noticias internacionales. Gracias. Gracias a vosotros. Hemos pasado por Reino Unido, también por Ucrania, evidentemente nos vamos hasta Suecia e Italia con los últimos comicios electorales. Ponemos el foco de alguna manera en los Países Bajos. Esperamos en próximos días poder contarles más noticias internacionales y sobre todo aplicarlas también a las noticias del día a día.